Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Maru Campos, la aspirante del PAN y del PRD a gobernar Chihuahua, sumó a 3 de sus contrincantes a su campaña, así como empresarios y otras figuras de esa entidad que integraron el frente Juntos Defendemos Chihuahua. ¿De qué defienden a Chihuahua? Pues del posible triunfo de Juan Carlos Loera, el candidato de Morena. Veamos el contexto. De las 8 personas registradas como aspirantes al gobierno de Chihuahua, 3 han declinado a favor de la candidata de la alianza PAN-PRD, Maru Campos. Ayer la panista presentó Juntos Defendamos Chihuahua, un frente para evitar el triunfo del candidato de Morena, PT, PANAL, Juan Carlos Loera. Un día antes, la candidata del PRI, Graciela Ortiz, dijo que se sumaba al proyecto de Campos para defender los intereses de Chihuahua. Antes lo hizo la candidata de redes sociales progresistas, María Eugenia Baeza, argumentando también que defiende el interés de Chihuahua. Y la semana pasada, el aspirante de Fuerza por México, Alejandro Díaz, a quien su partido acusó de negociar para obtener el control sobre las secretarías de Salud y de Seguridad Pública a cambio de retirar su candidatura. María Eugenia Campos Galván fue diputada federal de 2006 a 2009 y local de 2013 a 2016. En 2016 se convirtió en la primera alcaldesa de Chihuahua y fue reelecta en 2018. Renunció al cargo para contender por la gubernatura del estado. Su registro como candidata fue impugnado por Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y Morena, luego de que el Instituto Estatal Electoral aprobó que contendiera pese a enfrentar diversas acusaciones. El gobierno de Javier Corral la acusa de haber recibido 9 millones de pesos a través de la llamada nómina secreta del exgobernador César Duarte, además de 2 millones para reparar su vivienda y el pago de deuda personal con una tarjeta del mismo gobierno del estado. Campos también es investigada por recibir sobornos a cambio de contratos de obra pública durante su primer periodo como alcaldesa. La candidata señaló que las acusaciones en su contra son un montaje y que el gobernador Corral encabeza una persecución política en su contra. Punto y contrapunto. A ver, tratemos de entender qué está pasando ahí, Pili, porque pues la está criticando. No viene el fuego, digamos, desde la oposición, no viene de Morena, viene del gobernador, de Javier Corral, figura de Acción Nacional, quien dice, oigan, pues aguas con ella, que por cierto, y también preguntarte a ti, recientemente salió un video en donde ella habla sobre temas como matrimonio igualitario, pues prácticamente, pues parece que está leyendo la Biblia, pero bueno, a ver. Pues mira, sí, a mí me parece reprobable la actitud de Javier Corral en que esté haciendo ese tipo de cosas contra Maru, porque ya se le nota, bueno, un odio, una misoginia hacia Maru Campos, que obviamente no es la favorita del gobernador, pero es la favorita de los ciudadanos, está encabezando las encuestas, va muy bien Maru. Y bueno, yo en este tema del frente que hizo Maru de la alianza, yo pienso que la competencia es una característica de la democracia en las que se dan alianzas, acuerdos, coincidencias y diferencias. Estar a favor de un proyecto pues lleva implícito el hecho de estar en contra de otro u otros, aunque la inspiración podría ser distinta. Yo afirmo como militante del PAN que tenemos un proyecto claro de gobierno que cuenta con los atributos y bondades suficientes para motivarnos a querer llevarlo a cabo y no nos mueve estar en contra de otro proyecto. Siempre he creído que la confrontación política es propia de la democracia, existen coincidencias y diferencias y la virtud de la política encarna la posibilidad de privilegiar las coincidencias sobre las diferencias. En el caso concreto de Chihuahua se logró un acuerdo con otras fuerzas políticas haciendo las diferencias a un lado para conformar un bloque común que estamos seguros que será lo mejor para ese estado. México está sufriendo una maduración democrática en la que estamos siendo testigos de cómo van experimentando prácticas de hace algunos años que eran impensables ahorita en nuestro país. En democracias más maduras como la europea, esto ya ocurre desde hace tiempo con resultados positivos para los países donde se ha puesto en práctica, por ejemplo, Dinamarca y Alemania. Sin embargo, hay quienes en México han cuestionado estas prácticas como si fuera una traición de principios o una perversión política. Y no, por el contrario, yo pienso que el interés primordial es la nación y ella es la que nos exige a los partidos a dialogar para llegar a acuerdos. Y el propio gobierno debe tener entre sus prioridades la de dialogar con la oposición para el logro de acuerdos. Y eso es algo que no hemos visto durante este gobierno con los consecuentes resultados negativos que eso implica. En Acción Nacional estamos a favor de nuestro proyecto de gobierno y respondiendo a la pregunta, digo que sí, definitivamente eso implica estar en contra del proyecto de Morena. Y bueno, el ejemplo lo vivimos en el 2018, donde el actual partido gobernante se alió con otras fuerzas políticas para conseguir el triunfo.
Y del tema de lo que dice Maru, no sé si quieres que entre ese tema del video que contestó de matrimonios Sí, por igualitarios. favor. Mira, yo lo que pienso sobre este tema, a mí me gustaría que después hiciéramos un debate más amplio, porque no va a dar tiempo como que entrar en temas. Yo sobre el tema de matrimonio igualitario pienso que el tema se ha reducido a una discusión sobre semántica y no de reconocimiento o no de derechos. Creo que ahí, Maru, se salió un poquito del tema legislativo, se fue más al tema ideológico y toda la discusión se ha centrado en sí en el término matrimonio, que debe ser o no usado para definir la unión de personas del mismo sexo. Y la ley de sociedades de convivencia desde hace tiempo ya establece los derechos de las personas del mismo sexo que se unen en un contrato similar al de matrimonio. Digo, el término matrimonio... Bueno, sí te interrumpo porque las sociedades de convivencia... Sociedades de convivencia, perdón, pero no, de hecho no equipara los mismos derechos que matrimonio, de hecho por eso se tuvo que legislar matrimonio. Sociedades de convivencia no te cambia el estado civil de entrada, a casado o casada o a conviviente, ni siquiera existía la figura de conviviente en la Ciudad de México. Y de hecho la Suprema Corte pues ya dijo que cualquier otra figura que no sea matrimonio para parejas del mismo sexo, lo dijo hace ya 11 años. Cualquier otra figura que no sea matrimonio para pareja del mismo sexo, pues es inconstitucional. Pero déjame, para que no nos quedemos en eso y recuperamos ese tema, si quieres, otro día que estés también tú, para preguntarle a Frida cómo ve el tema de esta alianza en Chihuahua y pues el hecho de que haya fuego amigo por parte de un gobernador en funciones a la candidata de su partido. Genaro, yo creo que este frente de inicio está equivocado en el nombre. Este frente debería llamarse Juntos Defendemos la Corrupción y la Impunidad. No solo porque Maru Campos tiene vínculos tan fuertes con personajes corruptos, narcocorruptos como César Duarte, sino porque además ella es la protagonista y ella es el enlace de toda una red de corrupción que en Chihuahua ha sangrado a las familias, ha sangrado los hogares, y no solamente es una red muy probada, sino que es una red de la que ya se ha documentado lo suficiente. A mí me parece increíble que Acción Nacional pretenda llegar al poder con una candidata que además de tener recibos de la nómina secreta de Duarte, tiene propiedades millonarias escrituradas a su nombre por parte del mismo notario que también estaba en la nómina secreta, que fue Luis Raúl Flores. Y peor, una candidata que está vinculada con grupos del crimen organizado, que no son únicamente acusaciones electoreras. Yo puedo entender que en el contexto que estamos viviendo de una contienda tan competida, se pueden generar todo tipo de acusaciones. Pero Maru Campos aparece en las investigaciones en contra de César Duarte desde hace más de 3 años. Desde que ella estaba en el gobierno local, ella ya tenía actuaciones con presunta apariencia de ilícitos. Y peor tantito, a mí me parece increíble que en este momento se unan los partidos que no creo que tengan que ver con un frente por una democracia o lo que están pretendiendo aparentar, que en realidad tiene que ver con personajes que en esos partidos estuvieron vinculados a Duarte, tanto desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD. Es decir, no es un frente que esté defendiendo ningún tipo de acto de libertad, ni esta idea que nos han hecho creer. Es un grupo que está buscando defender intereses, defender y crear impunidad, y que justamente aquellos personajes que no fueron aprehendidos, que dentro de las investigaciones aparecieron sus nombres, pero que no alcanzó la justicia para llegarles a ser efectiva, pues en este momento logren cubrirse llegando al poder. A ver, y rápido, porque decía Pili que era violencia política de género o misoginia del gobernador Corral a la candidata Maru de su partido. ¿Lo ves así también? ¿Coincides con ello? No creo, me parece que las mujeres en política, todo lo que se ha construido ha sido justamente para tener una participación y una actividad que sea juzgada por los actos, por el desempeño y por el manejo tanto de finanzas públicas como de los hechos. A Maru Campos no se le está criticando por ser mujer. Si Maru Campos fuese un hombre con aparecer en la nómina secreta de Duarte, con tener propiedades millonarias a su nombre, con tener vinculación con las redes de corrupción, de narcocorrupción que operan en Chihuahua, aún si fuera hombre, sería igual de exigible, y no creo que tenga absolutamente nada que ver el hecho de que sea mujer. Al contrario, a mí me entristece profundamente que el paso de las mujeres en la política se encuentre marcadas con este tipo de actos en los que pareciera que somos iguales, y por supuesto que no. Hay, por cierto, gente en la cárcel por el tema de la partida secreta del gobernador César Duarte, el exgobernador César Duarte. Luis, ¿cómo lo ves este tema, esta alianza?
y este frente que se está armando en contra de Morena, ahora sí que todos unidos contra Morena allá en Chihuahua. No todos, Genaro, Movimiento Ciudadano no declinará. Pero yo comparto completamente el análisis de Frida y yo creo que ya era esperado. La verdad es que el PRIAN, con una pizca de PRD, ya era parte de esta misma alianza en prácticamente todo el país. Son solo 4 entidades que no llevaban esta alianza para la gubernatura o que no la llevan. Una era Chihuahua, está Nuevo León, Guerrero y Querétaro. Yo no, la verdad es que no me sorprendería y me imagino que puede ser que decline, ahora al revés, que decline el PAN por los candidatos del PRI en alguna de estas entidades. Yo la verdad lo que leo ahí es un pragmatismo político y un pragmatismo electoral preocupante de estos partidos políticos, porque sí me imagino, Alito Moreno salió a decir inmediatamente que él estaba en favor de esta declinación, cuando los priistas de la entidad dijeron que estaban en contra. Debe ser muy doloroso para las bases partidistas de un partido político en una entidad en cualquiera del país, que han sido competencia tantos años, toda la vida política, y que de repente de la noche a la mañana, porque una candidata decide declinar en favor de otra, tengan que sumarse a un proyecto que han contrastado históricamente. Creo que eso es preocupante. Cuando se abandona la dignidad política, Genaro, y la congruencia, creo que se pierde toditita convicción política. Yo creo que aquí vuelve a quedar claro que estas alianzas que ya se habían esbozado en todo el país se repiten en una entidad que todavía podía recuperar, o al menos el PRIismo creía que podía recuperar parte de la entidad, pero deja claro que son 2 proyectos que se oponen y que hay una tercera alternativa que es Movimiento Ciudadano. Bien. Y el caballo Lozoya no va a declinar por absolutamente nadie, y eso lo van a ver, así como sucedió con Burs, que se fue a pesar dándole la espalda al partido en un estado como Sonora. En este caso no sucederá y creemos que los ciudadanos pues van a reconocer esta alternativa. Bien, finalmente Alejandro, y sé que levantó la mano Pili, al final te doy la voz, pero déjame escuchar a Alejandro primero. No, yo creo que el tema, el meollo del asunto lo comentaste tú al inicio, Genaro, que es, no pueden ni siquiera en este caso argumentar que hay una persecución político con fines electorales en su contra, porque es un gobernador emanado de Partido Acción Nacional quien está denunciando a una correligionaria del Partido Acción Nacional, pues de enriquecimiento ilícito, de peculado y de ser parte de la nómina secreta de César Duarte. Ahora, a mí sí me llama mucho la atención el nivel de encubrimiento del PAN, pues ya me parece inaudito, ¿no? Pero bueno, si están dispuestos a defender a Maru Campos, a defender a Cabeza de Vaca, e incluso aquí en esta mesa he escuchado a personas del PAN defendiendo a Genaro García Luna, pues entonces no me sorprende. Pero lo que yo creo que sí tenemos que reconocer es que no podemos, por una parte, manifestar nuestra preocupación, nuestro repudio por la violencia política que está azotando este proceso electoral, y por otra parte, fingir demencia y seguir encubriendo estas prácticas que son las causas estructurales, las causas profundas que propician este tipo de violencia. Me refiero a la narcopolítica, por ejemplo, me refiero al financiamiento de las campañas con recursos de procedencia ilícita, me refiero a cómo los partidos políticos le han abierto las puertas a perfiles pues con una trayectoria de mucha corrupción o vinculados con grupos criminales, delictivos. Ese es el origen de la política, de la violencia política, y entonces si la vamos a repudiar tenemos que ser consecuentes y cerrar las puertas de manera muy tajante a todos estos fenómenos. Bien, Pili, finalmente. Nada más para contrarrestar algo que dijo Frida, yo estoy de acuerdo que se cuestionen las actitudes de las mujeres que estamos en política en cuestión de trabajo, y eso, porque eso de alguna manera nos hace llegar a esa igualdad que siempre hemos luchado, pero en el tema aquí es una cuestión interna de grupos del PAN. El gobernador Javier Corral no quería otro candidato que no era Maru Campos, ¿no? Entonces ya hay una cuestión de grupos internos que también se vuelven un tema de violencia electoral que ahorita vamos a hablar. Entonces no es precisamente también un tema de corrupción y demás, ¿no? Sino que también son cuestiones ahí de grupos internos del PAN, que es lo que está provocando esta ruptura entre el gobernador y Maru, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más lo que yo quería decir. Buenísimo. Pues déjame hacer una pausa rapidísimo para que regresemos al último bloque de la noche. En este proceso electoral se siguen registrando lamentablemente y preocupantemente atentados contra personas candidatas y candidatos, contra personas políticas. El presidente dice que la delincuencia organizada busca generar miedo. Veremos qué lectura dan a este ambiente de violencia cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.